Hola, soy Óscar, estoy haciendo el máster de Dirección de Proyectos Integrados y vengo de Orense y me ha traído a Galicia un poco la morriña y mi vida profesional también. Vale, antes había hecho Administración y Dirección de Empresas y luego en Lisboa hice un máster de Estudios Urbanos. Y aquí he empezado otro de Dirección de Proyectos Integrados entre la Universidad de Coruña y Pontevedra. Bueno, en el 2015 conseguí una beca de 3 meses en Lisboa. Me encantó la ciudad y al final de ese periodo empecé este máster de Estudios Urbanos que un poco trata sobre la participación ciudadana y tener en cuenta a la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones de qué hacemos con nuestras ciudades. Entonces, ahí fue cuando me apareció la oportunidad de la BEME y comprobando la lista de másters encontré este, de Dirección de Proyectos Integrados, que me parecía perfecto para unar los conocimientos que tenía en Lisboa y llevar a cabo un proyecto con eso. En Galicia sí echaba de menos la comida, los amigos, la familia, obviamente. Y bueno, sí un poco lo que se dice, ¿no? La morriña, la tierra. Recuerdo que cuando se lo dije a mi madre y a mi padre, mi madre se puso muy contenta porque nos echaba mucho de menos, a mi hermana y a mí, tenernos en casa. Bueno, el máster que estoy cursando es de Dirección de Proyectos Integrados y trata sobre gestión de proyectos. Me siento muy contento con el máster que he realizado porque me han dado muchos recursos para llevar a cabo este tipo de proyectos que un poco tenía ya en mente cuando estaba en Lisboa. La idea de mi proyecto me vino cuando estuve trabajando con un colectivo, ayudándolos, con el tema del estuario del río Tejo, que hay al lado de Lisboa, y la importancia, hablaban mucho sobre la importancia de los ríos en el ambiente urbano. Yo ahí fue donde quise orientar la idea de lo que quería hacer a eso, a los ríos y a los vacíos urbanos alrededor de los ríos. Si no hubiera recibido la beca BEME, posiblemente estaría en Lisboa y no habría estado estudiando este máster. Es posible que hubiera buscado algún tipo de máster parecido o alguna formación en gestión de proyectos, pero posiblemente no tan completa ni en Galicia. A una persona que quisiera optar al máster y tuviera la opción de la beca BEME, animaría a todo el mundo a intentar desenvolver su vida profesional si puede en Galicia, porque Galicia es un lugar maravilloso para vivir, ¿no?